Bueno, nos encontramos con Juan José Agis Blanco del área de estimaciones agrícolas. Nos encontramos en la bolsa de cereales de Bahía Blanca, que abarca un área agrícola muy importante. Así que venimos a hablar con Juan José para que nos comente y les comente a todos ustedes. Hace muy pocos días salió un informe de cómo están los cultivos de gruesa, cómo marchan, qué expectativas, cómo están los mercados, para que nos brinde un panorama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Bueno, como bien decís, ayer salió nuestro informe número 113, el reporte agrícola quincenal, que muestra información de los 45 partidos y departamentos que involucran a la bolsa de cereales de Bahía Blanca, que sería todo el este de la provincia de La Pampa, por ahí para el que no sabe, y el oeste de la provincia de Buenos Aires. En sí un poco tocamos la particularidad de la helada que vino ocurriendo en los últimos días y que se viene hablando y se vienen viendo bastantes fotos en las redes sociales. Por suerte nuestra zona no está tan afectada, sí lo que es la zona norte, más cerca de lo que es departamento de Maracó, departamento de Chapalufú, por ahí algo en Villegas, pero no se ven grandes daños como por ahí se ven en las fotos, más en el noroeste de la provincia de Buenos Aires o lo que es San Luis, Córdoba, que bueno, por efecto de la sequía, esa helada también condiciona y golpea un poco más a los cultivos. Esta helada que hablas vos, cuando la analizaron, cuando se da una helada así inesperada en verano, pero automáticamente ese día o al otro día ya comienzan los calores, la afectación no es tan intensa como ya cuando está más comenzando el invierno. Sí, en realidad depende mucho del estado en el que se encuentra el cultivo. Hay momentos críticos en general con la floración de los cultivos que obviamente la ocurrencia de un evento de helada va a afectar directamente la formación del grano y va a ser un grano menos que vamos a tener disponible y por ende un efecto directo sobre el rendimiento. Cuando ya hablamos de cultivos que están en llenado de grano, como por ejemplo el caso del girasol o bueno, bastante maíz en la zona porque se siembra bastante maíz en todo el área, vamos a ver una disminución en lo que es el llenado y por ahí un frenado en lo que es la movilización de nutrientes. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un grano, pero va a quedar más chico y por ende una disminución en el rendimiento final. ¿Esta helada afecta en un momento a la planta, en el llenado de granos, pero ya no se recupera esa planta, queda ahí o tiene una recuperación más lenta que una planta que no ha sido helada? Claro, en general lo que sucede es que pierde superficie fotosintética, que es clave todas las hojas para lo que es la composición y la formación de nutrientes para la planta, y eso es lo que después, junto con la removilización de las reservas, forma el grano. Entonces, en ese sentido, de ahí viene la pérdida de rendimiento en los cultivos. Si bien tenés una pérdida inmediata de potencial, después el cultivo por ahí se puede recuperar un poco en el sentido de que va a seguir vivo y va a seguir recomponiendo y va a seguir generando reservas a menor medida con la menor superficie fotosintética, pero en sí la planta sigue viva, no es que se pierda automáticamente, salvo en heladas muy severas como se ven algunas fotos en los partidos de Junín, por ahí más al noreste de la provincia de Buenos Aires, que se ven cultivos de soja que tuvieron una afectación prácticamente total. Pero bueno, como te decía antes, por ahí en nuestra zona no es tanto, son lotes muy puntuales, dependen por ahí del relieve, los bajos generalmente son siempre los más afectados y el hecho de que haya deficiencia hídrica, que un cultivo esté seco, hace que la helada le pegue más que un cultivo que tiene buena cantidad de disponibilidad hídrica porque eso le hace de amortiguador frente a las bajas temperaturas. De los cultivos de gruesa afectados por la helada, ¿cuál es a nivel de la estimación de la bolsa de cereales de Bahía Blanca el cultivo más afectado? Y te diría por la sensibilidad del cultivo y por el estado en el que se encuentra, la soja de segunda, que más que nada se concentra en las zonas norte y centro. Sí. ¿La estimación agrícola ha bajado mucho con respecto a lo que venían pensando con lo que pasó con la helada? Hoy por ahí el cultivo más avanzado en lo que es la fenología es el girasol. Recién sacamos una primera estimación en este informe, que estamos hablando más o menos de 2.000 kilos por hectárea en promedio para toda la región, obviamente con variaciones en función de la zona, pero para lo que es maíz y soja todavía estamos cautos, ¿viste? Por una cuestión de que falta bastante, pensá que son cultivos que se empiezan a cosechar a partir de mayo, entonces en ese sentido todavía hay eventos y hay situaciones que pueden ir modificando los números, entonces no creemos que sea conveniente por ahí publicar un número ahora.
pero sí estamos bajando un poco la condición. O sea, en general se veía el maíz en condición muy buena, ahora estamos hablando de un bueno, muy bueno, y en la soja que se veía en una condición relativamente buena, ya estamos hablando por ahí de un regular. En ese sentido estamos bajando la condición y las expectativas que tenemos sobre esos cultivos. No tanto sobre girasol, como te decía, porque ya tiene el grano más formado. En la zona norte ya encontramos muchos cultivos en madurez, entonces en ese sentido no tendría grandes afectaciones. Sí tiene un atraso fenológico más en el sur, pero bueno, no tuvimos, si bien tuvimos bajas temperaturas, no fueron tan bajas como para llegar a una helada. El panorama en lo que es Bahía Blanca y 150 kilómetros a la redonda, ¿cómo viene? En general en nuestra zona los cultivos vienen muy bien, todo lo que es el sudeste bonaerense, igual que pasó la campaña pasada de Fina, estamos privilegiados en el sentido de las lluvias. Tuvimos ese evento de altas temperaturas en la primera semana de enero, que fue un estrés térmico tremendo, porque fueron todas temperaturas por encima de los 35 grados. Pero después enero se recompuso, tuvimos varios eventos de lluvia, temperaturas relativamente moderadas, febrero lo mismo. Entonces, en ese sentido, los cultivos se pudieron recuperar muy bien y estamos viendo muy buenas expectativas, principalmente para lo que es girasol y maíz, que es lo que se centra más en el sudeste, ¿no? Soja, cuando estamos mirando, tenemos que hablar de uva mini, ponerle para el norte. ¿La siembra ya terminó totalmente o hay posibilidad de que se implante algo más? No, ya a esta altura ya la siembra terminó. Si bien se atrasaron las labores de siembra porque empezó a llover más que nada sobre noviembre, diciembre se cortó, entonces es como que el productor ahí estuvo medio a la espera de alguna lluvia y continuaron hasta mediados de enero. Ya hoy por el tema de las heladas tempranas que después te empiezan a correr, ya no queda nada por sembrarse. Juan José, para finalizar la nota te quería preguntar, bueno, ¿qué balance se hace? Ya pasaron algunos meses de lo que dejó la cosecha fina, sobre todo acá en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el área en general vimos una caída en la producción, una caída que viene de la mano del rendimiento principalmente. Los cultivos de fina son muy importantes en nuestra zona. Tenemos aproximadamente el 80% de la cebada que se siembra con destino de semilla con grano comercial. Y aproximadamente entre un 20 y un 30% de lo que es el trigo a nivel país. Entonces nuestra zona se mira mucho cuando hablamos de cultivos de fina. Y el año pasado teníamos una particularidad que mirábamos la zona núcleo, mirábamos el norte de nuestra región y por ejemplo habíamos visto caídas en el rendimiento de entre un 20 y un 30% dependiendo si hablamos de cebada o trigo. Y a medida que nos movíamos hacia el sur, puntualmente en la zona sur, prácticamente no habíamos visto diferencias con respecto a la campaña pasada. Tuvimos buenas precipitaciones. Noviembre fue muy llovedor, comparación de otras zonas que por ahí no tuvieron esos eventos, y es un momento clave porque tenemos la floración de los cultivos y los momentos de mayores requerimientos. Después se cortó un poco el agua en diciembre, pero lo que fueron los rendimientos en general no sufrieron tanto, y eso por ahí mucha gente que vino a la agrotour el año pasado nos dijo que fue muy interesante de ver porque justamente haces la recorrida por toda la zona y no veían grandes diferencias en los lotes, por ejemplo, de acá de Torkins o de la zona, con respecto a lo que te puedes encontrar por ahí en Villegas, en América, más al norte de la provincia. Así que bueno, te agradezco mucho este panorama y obviamente vamos a ir informando a medida que ustedes vayan sacando nuevos estudios agrícolas para todo lo que es el área de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. Bueno, te agradezco a vos, Rubén, por venir, por acompañarnos y venir, bueno, justamente a la institución y obviamente estamos a disposición para lo que necesiten.